Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús, instruyendo al gentío, les decía: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje, que les hagan reverencias en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Esos recibirán una condenación más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó 2 monedillas, es decir, un cuadrante. Llamando a sus discípulos, les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las 2 lecturas, en el sentido de la primera lectura y el Evangelio, nos hablan de unos hechos curiosos, de estos pobres que lo dan todo. La primera lectura es Elías. Estamos en momentos muy complicados para Israel, en este caso el reino del norte, el que llamaban Israel, el reino del sur, que era Judea. Pues no, el reino del norte, en ese momento hay una persecución con Ahab, que se casa con una pagana, y se instaura una nueva religión en todo el reino de Israel, el culto a los Baales, y se persigue a los que sean realmente judíos. Estamos muchos siglos antes de Cristo. Y el profeta ha de huir porque quieren matarlo. Él prácticamente queda casi solo como profeta de Israel. Elías, viene una gran sequía y se va a lo que es Fenicia, o sea, lo que hoy sería el Líbano. Y allí encuentra a esta mujer viuda que ya no queda comida y le pide que le dé comida. Ella dice: solo me queda un puñado de harina, me queda un poquito de aceite, lo justo para hacer un par de tortas, comérnoslas mi hijo y yo, y morir de hambre después. Y el profeta, claro, hemos de pensar que esta es una extranjera también en la fe. Esta no es judía. Y el otro profetiza. En aquellos tiempos era fácil ver que era un profeta. Iban caracterizados de forma especial y se presenta como profeta, aunque sea de otra religión. Y hace esta profecía de Dios, como diciendo: si aceptas, no se acabará la harina, no se acabará el aceite, no morirás, vivirás. Porque el Señor ha dicho, y hemos oído la profecía que había dicho. Bueno, ella cree que lo que ha dicho es verdad. Le hace la torta de pan primero a él, y entonces ve que es verdad, que cada vez que va gastando continúa habiendo poco, lo suficiente para comer, solo ellos 3, pero bueno, pero no se acaba. Y durará durante toda la sequía, una de estas sequías que llevaban ya en ese momento 1 año de sequía. Y donde no había comida, no había nada, a veces sin despreciar para nada todo lo que hoy se dice del cambio climático, que muchas cosas seguro que son ciertas, pero es verdad también que ha habido sequías, inundaciones y todo lo que queráis en todos los momentos de la historia, y eso los libros de historia nos lo explican bien. Allí una sequía larguísima, sin llover nada. Pues bien, ¿qué es lo que hace? Fiarse. Y Dios se lo premia. Y se lo premia de 3 formas diferentes. Una, dándole de comer. La segunda, se lo premia cuando morirá su hijo y el profeta resucitará a su hijo.
Y la tercera, siendo citada por Cristo en el Evangelio. No es el Evangelio de hoy, pero en el otro hablará Jesús de esta mujer, de esta fenicia, que sin ser del pueblo de Israel, igual que aquel centurión romano, que sin ser del pueblo de Israel, creen a lo que dice Jesús, que es, bueno, el primero al profeta, el otro a Jesús. Igual que Naamán el sirio, aquel que también es extranjero, que no es de la fe de Israel y cree a lo que dirá el profeta. Cuando hay estos problemas, qué curioso, estos extranjeros creen y el pueblo de Dios no cree, al menos la mayoría. Es como un aviso a nosotros, que no tenemos asegurado el reino de Dios, que mucha gente cree, y es lo que estamos viendo en este siglo. Muchos que no eran cristianos pasan a ser cristianos, y en muchos pueblos de la tierra, y muchos cristianos dejan de ser cristianos. No es ni la raza, ni el país, ni el lugar donde estamos el que hace que haya fe o no. Es la respuesta a la gracia de cada uno de nosotros. Y si no respondemos bien a la gracia de Dios, la fe se pierde. Y no está asegurada ni en Barcelona, ni en esta parroquia, ni en Cataluña, ni en España. Puede desaparecer. La prueba más grande de esa desaparición es que esto ha pasado en la historia. El norte de África era una potencia cristiana hasta el siglo VII, mucho más importante que Europa, cristianamente hablando, donde San Agustín, por ejemplo, tenía en la iglesia de San Agustín muchas más diócesis y parroquias que Europa en esa época, y desapareció bajo los musulmanes, desapareció al menos el 90 y pico %, quedó algo, pero muy poco, quedaron los coptos y quedó algo más, pero muy poco. Muy poco porque los cristianos se fueron hundiendo, perdiendo la fe. No respondieron a la gracia en medio de las persecuciones, muchos, otros sí. Y eso hace que estamos en una situación muy parecida. Hoy no le llamaremos el Islam, aunque también está el Islam. Le llamamos toda esta mentalidad anticristiana que viene de ese liberalismo atroz por una parte y por la otra de esa visión neocomunista, donde materialistas los dos, de izquierdas y de derechas, que lo que están provocando es Cristo fuera. La fe no tiene sentido. Luchemos contra Cristo. Y el cristiano que dice, decid lo que queráis, pero solo hay un Señor y Salvador que es Cristo. No me salvaréis vosotros. Os creéis los redentores del mundo y lo estáis hundiendo en la miseria. Ese es el gran problema de nuestra época. Aparentar todo ciencia, aparentar todo bondad, aparentar derechos del hombre y en el fondo hundir al hombre en su miseria, porque no se dan cuenta de que lo que más hunde al hombre es el pecado. Y cuando lo que se quiere es fomentar el pecado para ir contra la gracia, el hombre acaba muerto en sí mismo. Son los famosos muertos vivientes de los que habla el Evangelio. Se creen, y el Apocalipsis, se creen que están vivos, pero están muertos. Muertos a la fe, muertos a Dios, y que van matando la sociedad poco a poco. Nos interesa a cada cristiano ser fieles a Cristo, no dejarse llevar por el mal, no dejarse llevar por las ideologías, buscar el bien. Y aquí tenemos estos dos ejemplos curiosos. En la primera lectura, esta extranjera que acepta al profeta, que le da todo lo que tiene, que es ese poco de comer que tenía en ese momento, y Dios actúa a favor de ella. Y el Evangelio de hoy, un Evangelio que tiene estas dos partes. La primera, cuidado con los escribas. Cuidado cuando veáis gente que les encanta pasearse. Aquí dice con amplio ropaje, hoy diríamos vestidos o extravagantemente o bien vestidos, que les hagan reverencias en las plazas,
que buscan los asientos de honor, los primeros puestos en los banquetes, que devoran los bienes de las viudas, que aparentan hacer largas oraciones. O sea, todos aquellos que lo único que les importa es el qué dirán, el aparentar, el hacerse pasar por buenos. Sabéis muy bien los que me habéis seguido alguna homilía que yo tengo muchas manías, y una de ellas es esta. Hay de aquellos que se creen buenos, que se creen buenos sin Cristo, o sea, que se creen buenos por ellos mismos, que ellos no necesitan a Cristo, no necesitan a los demás, ellos son muy buena gente. Cuando oyes, son muy buena gente, me recuerdan a tantas y tantos episodios en las noticias, cuando uno mata a otro y dicen a los vecinos, hoy si eran muy buena gente, y resulta que han matado el marido a la mujer o la mujer al marido, se han matado entre ellos o han hecho quién sabe qué o han provocado un incendio. Si eran tan buena gente, eso de tan buena gente, sin Cristo qué difícil es. El Señor os lo dice tantas veces, si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Espíritu Santo, cuánto más el Señor dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden? Y al final, o sea, desconfiad de los aparentemente buenos, de los que se creen que son algo, de los que por el cargo aparentan. A todos los niveles hemos de desconfiar. Eso no quiere decir que cuando conozcamos a alguien que es bueno y punto, ¿eh? No es que todo el mundo seamos malos, aunque todos tenemos el pecado original, aunque todos hemos de ir viviendo cristianamente y rechazando todo aquello que vaya contra Dios día a día. En ese sentido, la conversión de cada cristiano. Y después nos habla de esta segunda parte. Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo. Sabéis que había este espectáculo, había el tesoro del templo, la gente entregaba las grandes limosnas o pequeñas, se las entregaba al sacerdote, el sacerdote las iba a pasar por una especie de canal, de allí se veía que salía por el otro lado y se veía lo que cada uno daba, y era un espectáculo. La gente iba muchas veces al templo solo a ver el espectáculo de las limosnas. Y entonces dice, observaba a la gente que iba echando el dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó 2 monedillas, es decir, un cuadrante. El óbolo de la viuda, las 2 monedillas, eran las 2 monedas más pequeñas de la época. 2 leptones que juntas hacían un cuadrante. El problema está en que la gente de hoy entiende mal este donativo, porque la gente piensa con las monedas de hoy. Incluso algunos dicen 2 céntimos, 2 monedas, las más pequeñas, una moneda de 1 céntimo y una de otro 2 céntimos. Así que, aunque haya dado 2 céntimos, con que ha dado todo lo que tenía, pues ha dado mucho. Pues no es verdad. Cuando un cuadrante, es verdad que eran las monedas más pequeñas, pero es que no existían en aquella época monedas tan pequeñas como la nuestra. De hecho, ya sabéis que en el norte de Europa ya no existe la moneda de 1 céntimo y 2 céntimos, las han retirado. No sé incluso si han retirado la de 5 céntimos o no. Y en aquella época un cuadrante era suficiente para comprar algo de comer. No mucho, pero algo sí. Para comprar o un trozo de pan o alguna torta o algo. Lo suficiente para, no para comer bien, pero para comer algo sí. Vendría a ser un equivalente a lo que hoy en día sería entre medio euro y 1 euro. Estas 2 monedas de las más pequeñas. Pero es que la forma de las monedas en aquella época valían muy diferente de las nuestras. Si estuviéramos en aquella época, la moneda más pequeña hoy sería de 50 céntimos. No sería de 1 céntimo, ni de 2, ni de 5, ni de 10, ni de 20. Entonces, cuando decimos el óbolo de la viuda, 2 céntimos, no era eso. ¿Por qué lo digo? Porque se sacó de encima aquellas moneditas que no servían para nada, sino que dio aquello que tenía para cenar ese día, lo que le quedaba.
con lo cual hubiera podido comprar algo. Lo deja todo. En verdad os digo, esta pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra. Pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Jesús elogia a esta pobre viuda. ¿Quiere decir que los otros no tengan mérito? Sí, cada uno tendrá el mérito, depende. Como siempre, y esto lo explica muy bien Santo Tomás de Aquino, cuando se hace una obra buena hay que ver la intención. Si la intención es buena, la obra es buena. Si la intención es mala, la obra pasa a ser mala aunque parezca buena. Si lo haces solo para que te vean, para que te alaben, para decir lo generoso que es uno, entonces no vale de nada lo que hagas. Bueno, harás bien a alguien y eso siempre es algo. Pero la idea en sí misma, si la voluntad es solo en plan egoísta, aunque des algo, pero solo para hacerte ver, para tranquilizar en algo la conciencia, para depende de qué, pues no vale mucho. Sin embargo, cuando la intención es hacer el bien, entonces vale mucho. Pero es verdad que cuando uno da todo lo que tiene, no puede dar más. Cuando uno da de lo que le sobra, está bien. No es que esté mal, ni muchísimo menos. Siempre que lo haga con ánimo de servicio, con aquel ánimo que tantas veces hemos hablado, entendiendo que somos solo administradores de lo que tenemos. Y lo que tenemos lo hemos de administrar para hacer el bien. ¿Lo hacemos así? Entonces estamos en el Evangelio. Lo hacemos solo por nosotros mismos, estamos fuera del Evangelio, o estamos con los escribas y fariseos hipócritas. Es verdad que el riesgo de hipocresía lo tenemos todos. Por eso el Evangelio insiste tanto con la hipocresía y con los fariseos, porque como riesgo los cristianos lo podemos tener y lo tenemos. Como de alguna forma tentación al fariseísmo lo tenemos todos, o si no todos, la gran mayoría la tenemos. Y por eso hemos de estar siempre atentos. Somos hipócritas, decimos una cosa y hacemos otra, hacemos las cosas solo para que nos vean, hacemos el bien solo por nuestro Señor. Esto lo veremos cuando empecemos la Cuaresma dentro de unos meses. Cuando des limosna, que no sepa una mano lo que hace la otra, como diciendo, solo Dios sepa el bien que haces, y haciéndolo por Dios tendrás la recompensa del mismo Dios.